Como la mayoría sabemos, desde tiempos inmemorables existen las torturas. No se sabe exactamente desde cuándo, pero son mucho antes de Cristo, han sido aplicadas por grandes potencias en su tiempo, como lo son los casos de Grecia, los romanos, en muchos reinados rusos, franceses y españoles. Incluso la Inquisición tenía mucho arsenal de métodos de tortura. Esta práctica incluso se lleva a cabo en nuestros días, por gobierno que no quieren que se filtre información, o de manera clandestina. Y aceptémoslo, a todos nos da un poco de curiosidad el tema, y veremos, cómo la Edad Media llenó de conocimiento a la gente de ese tiempo, pero también trajo maneras ingeniosas de propiciar mucho dolor a aquellos rebeldes de la sociedad de ese tiempo, es por eso que hoy les presento las 8 peores torturas medievales. Número 8. La tortura con la pera de la angustia. Seas hombre o mujer. Todos sabemos que se siente que alguien ocasione dolor en nuestras partes sensibles, y es la idea principal de esta tortura, pero lo llevan a otro nivel. El objeto que ves en pantalla, era introducido por el ano, boca y vagina. Como es de suponerse, en la vagina era mucho más grande. Su función, se desplegaban por medio del tornillo hasta la máxima apertura. El interior de la cavidad afectada quedaba irremediablemente dañado. Las puntas que sobresalen del extremo de cada segmento servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta, del recto, o la cerviz del útero. La pera oral frecuentemente se aplicaba a los predicadores heréticos, pero también a seglares reos de tendencias antiortodoxas. La pera vaginal, en cambio, estaba destinada a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y por último, la rectal, que fue aplicada a los homosexuales pasivos. Número 7. El machacador de cabezas. También conocido como aplastador de cabezas, ya se imaginarán su función. Aplicado en la Edad Media en Europa, por la Inquisición y destinado a reventar los huesos del cráneo. Un torno era girado para aplastar el cráneo en un utensilio en el cual introducían tu cabeza, y un rodamiento, cumplían su función de aplastar de un lado y del otro. La base choca con tu barbilla. En la parte de arriba el techo chocaba con tu cabeza. Mientras tus dientes se encajan, la mínima condena a esto, era que te torturaran hasta que los oídos te sangraran, pero regularmente era hasta matarte. Los ojos se salían de sus cuencas por la presión cuando el cráneo se rompía y hasta podía salirse el cerebro por los oídos. Y se escuchaba cómo se destrozaban todos los huesos que habitaban tu cráneo. Número 6. La tortura de la cuna de Judas. Volvemos con métodos que torturan las zonas más frágiles del cuerpo. Era utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición. También se atribuye su uso, con algunas mejoras, adición de electricidad, añadidura de cinturón, a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. Se atribuye su invención al jurista boloñés Hipólito Marsili, 1450-1529. Fue principalmente utilizado para sacar confesiones, consiste en una pirámide puntiaguda sobre la cual se levanta a la víctima, el objetivo es dejarla caer varias veces de modo en que la punta llegará con gran fuerza a la zona genital o anal, con mayor o menor presión dependiendo cómo vaya evolucionando la confesión. Número 5. La zarpa de gato. También conocida por uñas de gato. Se aplicaba en Grecia. Este método de tortura era utilizada para castigar a los pobladores que se resistían o imponían ante su emperador. Son un instrumento de tortura que consiste en largas pértigas con ganchos o rastrillos en su extremo, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado. Permite arrancar la piel a tiras o desgarrar la espalda, pecho o abdomen del condenado. Estas heridas podían infectarse, o ser usadas para posteriores torturas. Se dice que esto demoraba de 15 a 30 minutos, ya que debía ser lento para ocasionar más dolor mental y físico. Posteriormente se le daba otra oportunidad al condenado para arrodillarse, y si se volvía a negar, era ejecutado junto con toda su familia. Una variante a esta tortura se aplicaba a ladrones, consistía en cerrar el puño de la mano y amarrar un guante de tal forma que al pasar el tiempo y crecerle las uñas por naturaleza estas se enterraban en la mano. Número 4. El tormento de la rata. Es sin duda alguna, el más popular de este top, es también uno de los métodos de tortura más refinada de todos los tiempos por ser bastante creativa, también utilizada por la Inquisición, aunque también desde los tiempos de la antigua China.
Consiste en colocar una rata en el abdomen de la víctima en una jaula abierta, después comenzaban a torturar a la rata con metales hirviendo o con simples agujas al final de un palo, hostigando a la rata a hacer un hoyo para protegerse, cuando la rata con desesperación se dispone a hacer su agujero en el torso de la víctima. Despellejaba el tejido, el músculo y en ocasiones hasta que llegaba a los órganos, ya sea por pérdida de sangre o por daño brutal en órganos internos. Esa sería la muerte del condenado. En la actualidad encierran a la rata en una jaula de cristal con focos térmicos para hacer el mismo propósito. Número 3. Empalamiento. Quizá muchos la conozcan por alguna película, pero aquí explicaré a detalle qué ocurre. Es un método de tortura y ejecución, donde la víctima es atravesada por una estaca. Esto también puede realizarse de manera horizontal atravesando de lado a lado. O desde el recto saliendo por la boca. En el mejor de los casos, aunque no lo parezca, era que destrozará los órganos internos de la víctima, y así su muerte fuera, relativamente más rápida, ocasionada por insuficiencia del organismo. Lo peor, era cuando introducían la estaca cuidadosamente, para intentar no dañar los órganos y así la persona muera alrededor de 2 o 4 días. Por hemorragias internas, o de deshidratación. Pondría una imagen, pero lo que es principal, puede haber niños y personas sensibles en la audiencia. Número 2. La tortura de la doncella de hierro. Fue un instrumento supuestamente utilizado para la tortura y ejecución. Posiblemente la primera doncella de hierro fue construida en Nuremberg, Alemania. La causa. El 14 de agosto de 1515, un falsificador de monedas fue puesto aquí y las puertas fueron cerradas lentamente, los picos afiladísimos penetraban sus brazos y piernas, posteriormente el abdomen, pecho y vejiga, después la raíz de sus miembros, ojos, hombros y nalgas, pero no lo suficiente para matarlo. Esa era la intención. Tras pasar 2 días, entonces abrieron la armadura y el hombre estaba muerto, y a partir de ese momento, se adaptó esa tortura, para después ser más precisa al momento de enterrar los picos, y así las víctimas morían en 5 o 7 días, por deshidratación, ya que con la sangre fluyendo fuera de su cuerpo lentamente durante horas, hacía trabajar mucho más al organismo. En el siglo XVII se contaba y todavía se cuenta que Erzsébet Báthory utilizó la doncella de hierro contra sus doncellas para obtener así más sangre de sus víctimas para conseguir la eterna juventud. La doncella de hierro aparece en la literatura romántica y a partir de ahí se populariza. Por ejemplo, Bram Stoker escribió una historia corta sobre la doncella de hierro llamada The Iron Maiden, 1893. Su uso como dispositivo de tortura en cumplimiento de sentencias judiciales en la Edad Media es probablemente falso. Si se utilizó, fue a partir del siglo XIX con fines macabros. La banda de heavy metal Iron Maiden sacó su nombre a este dispositivo. Número 1. La tortura de descuartizamiento por caballos. Esta es la más brutal de todas, aplicada a asesinos y a todos aquellos que hubieran intentado asesinar a nobles o miembros de la realeza. Cada miembro del acusado era atado a un caballo, y estos formaban una X, al final mientras estos eran azotados simultáneamente. Cada miembro sería arrancado del cuerpo en un instante. Los gritos de dolor eran inimitables.